Hoy en día, cuando un estudio, por ejemplo Marvel, quiere promocionar una película, la anuncian a bombo y platillo desde antes de que comience la preproducción. Organizan elegantes ruedas de prensa abiertas al público para anunciar sus futuros proyectos y luego se encargan de publicar cada edición al reparto o al equipo técnico. El boca a oído empieza incluso años antes de que salga el producto final. En 2002, sin embargo, el primer anuncio que se hizo de una adaptación de acción real para la gran pantalla de los personajes de Ibáñez, Mortadelo y Filemón fue la fecha del tráiler del largometraje que se había rodado en absoluto secreto bajo la dirección de Javier Fesser. Fesser empezó en el mundo audiovisual a través de la publicidad. Entre sus spots se encuentran algunos de los anuncios más recordados de España en el siglo XXI. Pero si hay un denominador común en estos anuncios es, además del humor, uno o varios elementos característicos de la vida cotidiana que son reconocibles por cualquier familia española. Estos anuncios denotan un cierto componente costumbrista e incluso por momentos cañí, que junto con la influencia del cómic, en especial el de Ibáñez y la línea Bruguera, será común a toda la obra del director. En 1991 se estrena en Francia la película Delicatessen, dirigida por Jean-Pierre Jeunet y Marc Caro. La película cuenta, en clave de comedia negra, la historia de un antiguo edificio erigido en el centro de un inmenso descampado en una Francia postapocalíptica. Este largometraje de corte surrealista supone el debut cinematográfico de su director y posteriormente también la incursión de Javier Fesser en el cine. Tras descubrir la película, Fesser se sintió fascinado, no tanto por la historia que cuenta, sino por el cómo está contada. El filme hace homenaje constante a Terry Gilliam, que había dirigido años antes Brasil, cinta que presenta una kafkiana sátira a la burocracia, también en un futuro postapocalíptico. En Delicatessen, todo el diálogo está supeditado a la imagen, y los movimientos de cámara son dinámicos para enfatizar el factor cómico. En cuanto a la estética, evoca una especie de nostalgia desganada, gracias a su fotografía con tonos dorados y sepia, al vestuario que mezcla elementos modernos de ciencia ficción con la moda parisina de finales de los años 50, y al diseño del edificio, protagonista indiscutible del film. Incluso los temas que trata, como el canibalismo, están ahí para añadir valor al componente surrealista, más allá de intentar representar ninguna metáfora cerebral. En la que es probablemente la escena más recordada de Delicatessen, dos personajes tienen sexo sobre un ruidoso colchón de muelles, mientras el resto de vecinos realizan sus quehaceres. Anodinas tareas como coser, sacudir una alfombra, hinchar un neumático o pintar. Los sonidos de cada acción se funden componiendo una armonía increscendo que acompaña al crujir de los muelles. Fesser pagaría tributo a esta mítica escena del cine francés años más tarde, pero antes de hablar de ello es necesario dar algo de contexto histórico. El cómic español vivió su época de máximo esplendor entre las décadas de 1940 y 1950. Tras la posguerra, en un país devastado y arruinado moral y económicamente, empezaron a cobrar relevancia las historietas. Para 1947, cuando se funda la editorial Bruguera, una de las más representativas del cómic español, dichas historietas se habían convertido en un medio de comunicación de masas que la dictadura del generalísimo Franco pronto convirtió en otro difusor de la ideología fascista. La censura estaba presente en todas las publicaciones de las editoriales. Al igual que en el cine, se debía dar una visión positiva del país. Siendo uno de los pilares de los valores tradicionales la figura de la familia idílica, no tenían cabida en las imprentas las historias de familias disfuncionales. Una familia de esta que hacéis salir aquí, donde ocurren cosas violentas y tal, esto no es un reflejo de la familia española. La familia española es un oasis de paz. Esto no se puede permitir. No puede ser el papá, la mamá y los hijos. Tiene que ser como máximo pariente un poco lejano. Así, la familia Trapisonda de Francisco Ibáñez se convirtió en una suerte de núcleo familiar integrado por dos hermanos y dos sobrinos. Aún así, funcionaba porque representaban los roles clásicos de cualquier hogar español coetáneo. Para evitar la censura, los dibujantes tenían que recurrir al ingenio en un ejercicio de posibilismo. Era la única manera de poder hacer crítica social. La mayoría de tebeos de humor de estos tiempos presentaban personajes imperfectos, personas de a pie. Los dibujantes de Bruguera crearon una España ficticia, paródica, que no dejaba de ser un reflejo, aunque distorsionado, de la auténtica, pero que a su vez daba lugar a un entorno completamente distinto en el que las fuerzas del orden como la Guardia Civil eran reemplazados por gendarmes franceses y las cabinas telefónicas por las oriundas de Londres. Este estilo ecléctico, sumado a la multitud de gags visuales que pululaban por el fondo de las viñetas, que tendían al horror vacui, en los que tenía lugar la prosopopeya y el sinsentido, configuraban un cómic cuyo humor, condicionado por la inocencia que forzaba la censura, se acercaba bastante a la corriente absurdista. Los nombres que se suelen utilizar en estas historias son típicos de la España rural, nombres que han caído paulatinamente en desuso como Godofredo, Casimiro o Anacleto. Navegar por internet es algo ya habitual
en la vida de todo el mundo. Lo que los llamados cibernautas suelen desconocer es la facilidad con la que sus datos quedan esparcidos por la red, a expensas de que cualquiera los pueda utilizar con fines perniciosos. Es por ello que es de primera necesidad hacer uso de los servicios que ofrece NordVPN. Con la aplicación de Nord, dotada de la superioridad de los necesarios medios técnicos, los navegantes virtuales pueden asegurar sus datos, así como acceder a catálogos hasta ahora exclusivos de otros países. El mundo entero al alcance de sus manos. NordVPN es una aplicación que encripta la IP de tu ordenador haciéndola pasar por la de cualquier otro país de la Tierra. Es muy fácil de usar, en solo 2 clics estarás protegido. También podrás acceder al catálogo extranjero de cualquier plataforma de streaming como Netflix, HBO o Disney+. Tendrás acceso a infinidad de contenido adicional, además de por el que ya estás pagando. Y lo podrás reproducir sin problemas, ya que, a diferencia de otras VPNs, con NordVPN dispones de más servidores para tener la conexión más rápida, no guarda registros y mantiene tus datos seguros. También la puedes utilizar de forma habitual para proteger tu IP real, para evitar así que las empresas utilicen y vendan tu información como les dé la gana. Con NordVPN serás invisible ante los ojos de cualquiera que quiera obtener tu información. La puedes utilizar en hasta 6 dispositivos distintos para que no se filtre nada. Además, si te registras utilizando el código MIREDA o desde el link que encontrarás en la descripción, conseguirás un descuento exclusivo y 4 meses gratis si contratas el plan de 2 años. Y si aún así no estás convencido, puedes recuperar tu dinero íntegro en 30 días. Aprovecha todas las ventajas yendo al link de la descripción o utilizando el código MIREDA. Disfruta del contenido de las plataformas en otros países y di adiós a ser espiado por cualquiera. En 1994, Fesser, fascinado por la película de Junet, comienza su andadura en la ficción cinematográfica. En este año realiza su primer cortometraje, Aquel ritmillo. Temeroso, el protagonista, es interpretado por Luis Ciges, quien fuera habitual de las películas de Berlanga y de las de Cuerda, principales artífices del absurdo en el cine español. Unas lámparas botan suspendidas de sus cables mientras emiten un cómico sonido de muelle que parece sacado de dibujos animados, o de la onomatopeya de un cómic. Las manos empiezan a seguir el ritmo y los sonidos del taller se funden como ocurría en la escena de Delicatessen. La datación en los años 60 que se puede hacer de esta segunda diégesis es una deducción que el público puede hacer mediante los coches y el interior del piso, paredes de papel pintado o puertas gruesas de madera. El montaje con planos de detalle y zoom in dramáticos y el uso del sonido también recuerdan mucho a Delicatessen. Su segundo cortometraje, El secreto de la trompeta, lejos de tener una línea argumental clara, es un laberinto narrativo que evoca constantemente al escapismo, con planos de caballos corriendo por el campo en un paisaje acogedor. Hasta el propio narrador se pierde en su monólogo y rompe la cuarta pared interactuando con los personajes. La comedia se vale de personajes reconocibles por cualquier español, la pareja de guardias civiles, los operarios de Telefónica o el albañil Caradura, parodia del chapuza medio como Pepe Gotera. El primer largometraje de Javier Fesser fue escrito por él junto a su hermano y sigue teniendo reminiscencias de la obra de Junet. Si la escena más recordada de la película sobre canibalismo vecinal implicaba el crujir de los muelles de un colchón, en Petinto ocurre exactamente lo mismo. La película empieza en blanco y negro en el ficticio país de Groznyk. Los rótulos de los créditos iniciales tienen puntuaciones propias de algún idioma germánico. No obstante, las palabras que forman son fácilmente reconocibles en español, como en el álbum El sulfato atómico de Mortadelo. Una profunda voz en off narra de forma casi poética que el lugar es un manicomio. En él vemos a un enano y un gigante. Ambos son pacientes y van a ser sometidos a prueba para ser liberados del sanatorio mental. Todo ello es revelado en un idioma extranjero subtitulado al español. Cuando Joselito ve la dificultad de su examen, se agobia, representado en una secuencia onírica del personaje buceando hasta agarrar una bombona que usa fuera de la ensoñación para dejar cao al director y huir, dejando tras de sí la silueta de la bombona en la verja, como en un tebeo. Esta introducción ya deja patente el corte surrealista que primará durante toda la cinta. Tras los créditos es presentado el patriarca de la familia Petinto, interpretado por Luis Ciges en su único papel protagónico en la pantalla grande. Despide a su hijo, que va ataviado como la mascota de Michelin, en un motocarro al atardecer. La imagen es visualmente romántica en el sentido artístico de la palabra, pero nada de lo que pasa tiene sentido. Petinto narra que desde pequeño quiso tener una familia numerosa, pero con el pasar de los años el ansiado hijo nunca llega. El mundo de Petinto no es otro que el de los tebeos de 40 años antes, un reflejo idílico de la España rural de los años 50 y 60. La casa es en realidad un apeadero en mitad del campo por el que pasa el expreso pendular del norte, un tren que solo pasa cada 25 años. ¿Que no para?
¿Para qué? Si pasa cada 25 años. Esto marca el paso del tiempo, indicando la película que cada vez que pasa han transcurrido 5 lustros. Sin embargo, aunque los personajes envejecen, el entorno no cambia. Se repiten elementos vistos anteriormente como el papel pintado, los coches de los años 60, la música de la misma época, la figura del padre marciano como consejero de la sagrada institución del matrimonio, el vestuario, etc. Todo tiene un aire retro y que estéticamente transmite tranquilidad. Los cursillos paternales a los que acuden los jóvenes son un reflejo de la España franquista, en la que la educación sexual era no solo nula, sino también tabú. Y es que los Petinto no pueden concebir porque tienen una idea errónea de cómo se hace. Los elementos intrínsecos e inherentes de España abundan en esta película. Y no solo la Iglesia Católica, sino también la aparición de noticieros documentados, la bombona de butano, el ovni en el que llegan los marcianos, que es un SEAT 600, y los nombres de los personajes, que remiten a los nombres propios de los TVOs de los 60. Usillos es un personaje abiertamente xenófobo y extremadamente patriota, pero es pintado como un personaje entrañable por el surrealismo y el patetismo que destila. También representa, al igual que el vendedor inmobiliario, al chapuza sin escrúpulos con picaresca española. Figura recurrente en los TVOs y en la filmografía de Fesser. Cuando los americanos de la NASA llegan, conducen vehículos modernos y tienen teléfonos móviles, indicando que solo el país en el que viven los Petinto está anclado en esa burbuja atemporal, siguiendo así el primer manifiesto surrealista de André Breton, que reza: durante el surrealismo predomina el espacio sobre el concepto temporal, generándose así un interés por objetos con estética difusa e híbrida, entremezclando conceptos artísticos y poéticos. Toda la película está envuelta en un aura de inocencia, tanto por las creencias de los protagonistas como por la paleta de colores y las situaciones. No hay violencia per se, pero sí mucho slapstick. La atmósfera despide un inequívoco aire a los TVOs de la línea Bruguera. Tras la apuesta visual que presentaba El milagro de Petinto, que ya parecía estar sacada de ese universo de cómic del siglo pasado, era evidente que no había una persona más indicada para llevar a la gran pantalla a los personajes más longevos y famosos del TVO español, los agentes de la tía Mortadelo y Filemón. Fesser volvió a contar con el director de arte de su anterior película, César Macarrón, que realizó la minuciosa tarea de hacer que las ciudades de España fueran las del TVO de Ibáñez. La atención al detalle de esta película traslada el lenguaje y los gags visuales del cómic original a la perfección. A veces es incluso necesario parar el fotograma y leerlo como si de una viñeta se tratara para poder verlos todos, como aquí. El kiosco de prensa atestado de publicaciones recuerda al horror vacui de las viñetas que se mencionaba anteriormente, algo extrapolable a toda la composición del plano. Una señora le hace una demostración de fuerza al kiosquero mientras lleva puesto un casco de motorista. Al fondo podemos ver una cabina telefónica londinense. Tanto los coches como el kiosco y la ropa de la señora son de los años 60. Por lo que volvemos a encontrar esa España paródica, ficcional y atrapada en el tiempo. Una señal de tráfico sobre una valla tiene el símbolo de un murciélago, el humor absurdo de los cómics. Bajo ella hay una obra activa, una de las muchas que se ven durante el filme, que se estrenó en plena burbuja del ladrillo. Los chistes visuales son muy abundantes y los movimientos de cámara son aprovechados también para añadir gags. Esto, sumado al ritmo rápido del montaje y a la aparición del edificio de 13 Rue del Percebe, hace que la película tenga reminiscencias de Delicatessen. Incluso uno de los antagonistas, Freddy Mazas, es interpretado por el protagonista de dicha cinta, Dominique Pinon. Rompetechos es encarnado por Emilio Gavira, como un señor facha y cabreado. En el TVO, Rompetechos no tiene inclinaciones políticas, pero Fesser decidió representar así al personajillo y cuadra a la perfección en este mundo paródico y dibujado sobre la sátira. Rompetechos es un tipo típico de la España de los 50 y los 60, un señor soltero, de una cierta edad, que viste siempre de negro y que tiene mucha mala leche. También hay una especie de crítica social ahí, ¿no? El tono de la película es más adulto que el de los TVOs, porque siendo Javier Fesser alguien que creció con las publicaciones de Mortadelo y Filemón, quiso brindar una adaptación propia para las personas que también habían crecido con estos personajes. Pero el tipo de humor, de confusiones pueriles y sarcasmos sigue intacto. Los artífices del guión vuelven a ser los dos hermanos Fesser. Los agentes de la tía deben parar los malvados planes del tirano, que es una parodia del dictador Francisco Franco, que ejerce una tan cutre como divertida opresión sobre su pueblo. El tirano es un promotor inmobiliario que lo único que quiere es llenarse los bolsillos. El patetismo de este personaje es lo que lo hace tan divertido, retratado como un cateto que habla mal y que tiene aires de grandeza. El escudo de su país, Tirania, es un águila, o mejor dicho, una caricatura de un águila, al igual que el dictador es una caricatura de Franco. Al igual que ocurría en El milagro de Petinto, toda la película tiene un aire de inocencia, al que contribuye la fotografía compuesta por colores planos y brillantes como las viñetas originales. De nuevo, apenas hay violencia, pero predomina el humor físico y los slapsticks. El montaje también se salta el récord para hacer desaparecer los chichones, como en el TVO. El largometraje adapta la primera historia larga de estos personajes, El sulfato atómico, donde Tirania es una parodia de Alemania en la que hablan un idioma inventado similar al de Groznyk.
También se toman prestados en la misma algunos chistes. El último plano de la película es virtualmente idéntico a la viñeta final de cualquier cómic, en la que ocurre una situación recurrente. Los dos agentes sufren un castigo físico después de que les digan que serían recompensados, y estos prefieren insultos y amenazas ante su jefe. Esta primera etapa de la carrera de Javier Fesser pone de manifiesto que es un excelente narrador y que compuso con sus dos primeras obras un país alternativo desde el que mirar la sociedad actual, teniendo siempre presente que el humor no es la meta, sino el camino para llegar a ella, el medio, creando personajes que son el español de a pie, como lo eran José Luis López Vázquez o Alfredo Landa. Y por ello funciona, a pesar de ser tan surrealista, porque son personajes reconocibles por todos. Al público se le antojan familiares. Por eso los padres de la familia Peláez no son otros que los padres de Fesser, Alberto Fesser y María Pérez de Petinto. Todo gracias al terreno que autores como Ibáñez, Vázquez o Escobar habían allanado previamente, confeccionando esa España paródica y caricaturizada, donde gracias al absurdo y al surrealismo posmoderno, todo tiene cabida, confeccionando así un lugar perfecto para la sátira más mordaz, creando la España de TVO. Eres muy fea, pero very, very fea. No tienes nada que me pueda enamorar. Y sin embargo